Muy buenas noches a todos, buenas noches a todas. Bienvenidos, bienvenidas a el webinar de esta noche. Es un placer para mí estar nuevamente con todos y con todas ustedes. Mi nombre es Efraín Soto, soy coordinador de Educación Continua y Tecnología de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana. Y es para mí un placer contar con la presencia y la participación de la doctora Elena Sanabria. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por haberse conectado y muchas gracias por la invitación, Efra. Con todo gusto, con todo gusto. La verdad es que para nosotros es un gran placer colaborar y estar cercanos a la Federación de Médicos Veterinarios o Tecnistas. Es un gran placer tenerte aquí, doctora. Y bueno, pues aprovechando a nombre de la doctora Laura Arbizu, quien tenía contemplado estar presente con nosotros en el webinar de esta noche, pero por gestiones de sus actividades y bueno, las inclemencias del tiempo y el tráfico va a ser complicado que esté con nosotros. Manda un cordial saludo a todo el auditorio y a grandes amigos que están por aquí esta noche. Pero bueno, vamos a continuar. El webinar de esta noche, que está intitulado como Prevención de conflictos en profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia. La verdad es que es un gran tema, súper relevante, que creo que en estos momentos es crucial que todos los colegas conozcamos mucho de estas cuestiones legales que pues nos competen directamente, que somos responsables y que bueno, de alguna forma también es importante conocer por muchas de las circunstancias que tristemente hemos visto que han sucedido los últimos meses. Y bueno, antes de comenzar, quiero platicarles acerca de la trayectoria de la doctora, la doctora y licenciada en Derecho, Elena Lisset Saraí Sanabria Varela. Les voy a platicar de su trayectoria, de todo lo que ha hecho, de la gran experiencia que tiene para que, pues bueno, confirmemos que hoy tendremos un gran tema. Ella es médica veterinaria zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Derecho por la Universidad, ¿cómo se llama esta universidad, doctora? Universidad de México, la UNAM. Universidad Abierta y a Distancia de México. Excelente. Cuenta con formación multidisciplinaria enfocada en la asesoría jurídica, en medicina veterinaria clínica y diseño de proyectos con perspectiva de sostenibilidad y derechos humanos. Actualmente se desempeña como responsable técnica y de asuntos jurídicos de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México, AC, y como vocal de asuntos legales en el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Ciudad de México, AC. Cuenta con experiencia en hospitales veterinarios de pequeñas especies y en el desarrollo de marcos legales, contratos y reglamentos gremiales. Ha sido capacitada en peritaje, inspección alimentaria, salud pública veterinaria, derecho ambiental y derechos humanos. Su enfoque jurídico-humanista impulsa la elaboración de protocolos y propuestas legales que fortalecen institucionalmente al sector veterinario en México. Así que como pueden ver, la doctora tiene una amplia trayectoria, una gran experiencia y sobre todo su formación es multidisciplinaria, que creo que es un gran enfoque que en estos momentos es súper pedido por el gremio para que pues no solo sea una cuestión clínica, sino que nos apoyemos en todas estas cuestiones de marco legal. Pues sin más, doctora, te cedo el escenario si gustas compartir tu presentación para dar inicio. Y mientras tanto, pues le digo a todo el foro, a todos que nos están acompañando, que mantengan sus micrófonos y videos apagados. Al final de la sesión tendremos un momento para preguntas, para discutir, para comentarios. Si gustan, pueden ir anotando sus preguntas también en el chat. Está abierto para ustedes y con gusto al final les damos lectura. Pues sin más, doctora, adelante. Muchas gracias, doctor Efraín. Gracias por la presentación. Le quedó muy bella. Como ya les comentaron, yo soy Elena Sanabria y el día de hoy les voy a acompañar en esta bella velada.
Vamos a hablar un poquito sobre prevención del conflicto en los servicios médico-veterinarios. Por el momento vamos a dejar las preguntas y los comentarios al final, pero si alguien tuviera alguna duda que le apremiara, sin mayor problema puede levantar su manita y el doctor Efraín me ayudará a darles palabra. ¿Por qué las dejamos al final? Porque hay muchas veces que las mismas respuestas están dentro de la presentación, sobre todo en temas legales. Aún así, cualquier cosa, pues nos quedamos al final para la retroalimentación. Este, ¿Cómo surge esta charla de prevención del conflicto en los servicios médicos veterinarios? Básicamente, a partir de la interacción de este y otros talleres, se ha ido nutriendo esta ponencia, este análisis acerca de los principales riesgos que afectan a al ejercicio de la medicina veterinaria, ¿no? Entendemos que la medicina veterinaria es un campo muy diverso en el cual hay muchas áreas que se ven aplicadas, ¿no? Tenemos desde quinos, el ejercicio en clínicas, en laboratorios, en muchas áreas. Entonces, es por eso que esta charla de prevención de conflictos, si bien se enfoca un poco más hacia las clínicas veterinarias, pues es necesario que evaluemos ciertos puntos, para que lo podamos seguir aplicando en el ejercicio de todos los profesionistas. Con este pequeño preámbulo, primero me gustaría explicarles qué es la Federación de Médicos Veterinarios Zootecnistas para los que todavía no nos conozcan. Nosotros somos una asociación gremial. Vamos a ver más adelante el artículo quinto constitucional y su ley reglamentaria, pero les voy adelantando. En la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional perdónenme, relativo al ejercicio de las profesiones, nos indica que tenemos derecho a agremiarnos. Es así que surge primero el Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas y luego se cambia por una reforma en la ley de profesiones a una federación. Se queda que los colegios solamente pueden agrupar personas físicas y las federaciones ya pueden agrupar solamente personas morales, ¿no? Una persona moral nace a partir de la constitución de una sociedad, es decir, dos o más personas físicas que somos todos nosotros ya en goce de derechos, con mayoría de edad en el caso de México, pueden asociarse y constituirse de acuerdo al Código Civil y ante notario público en una asociación, ya sea un colegio o una asociación de especialistas. Entonces, la federación, les digo, nace como el colegio, se cambia a federación y continúa su vida gremial. Hoy en día somos la máxima institución gremial en México y nos representamos a los médicos y médicas veterinarios a nivel nacional y también internacional. A nivel nacional lo hacemos a través de los colegios estatales y las asociaciones nacionales de especialistas, y a nivel internacional pues ya nos vamos, nos apersonamos, nos presentamos. Hace poco nuestra presidenta, la doctora Laura, que como les comentaba el doctor Efraín, por temas de climáticos y sobre todo pues de tráfico, se ha visto un poquito imposibilitada en llegar, pero si es que llegase a entrar a la sala, pues ya nos saludará y estaremos a lo mejor contestando juntas esta parte de las preguntas. Entonces, les platicaba, es nuestra primera presidenta y ella realiza esta representación. Estuvo hace poco en Canadá y también en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que se tratan en estas reuniones? Pues temas de bienestar animal, de la profesión, en esta parte de usurpación de la profesión y viendo también cómo en esto se lleva a cabo en otros países. El- Cómo es que se regula, cómo es que se avanza, y cómo podemos seguir haciendo vínculos para poder, enaltecer a la profesión médico veterinario. Entonces, ¿quiénes son los colegios y las asociaciones de especialistas? Actualmente tenemos 33 colegios estatales, uno por cada estado y uno regional que está el de la comarca lagunera por la importancia económica que tiene. Y 31 asociaciones nacionales de especialistas que ellos, pues ya sabemos que la medicina veterinaria es multiversa, se crean como Barbie, siendo lo que ellos quieren ser. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, abejas, aves, quesaneca, cerdos,
Los de patología, la Sociedad Mexicana de Etología, Bienestar Animal, que es OMEBA, de la cual estamos trabajando muy de la mano en algunas cuestiones. Entonces, con todos ellos, de acuerdo a su especialización y a su área regional, nos vinculamos para realizar diversas actividades, desde la representación en parlamentos hasta como la impartición de este tipo de ponencias, la creación de foros, la creación de congresos. Ay, ok. Los temas que vamos a ver es que perdón, Efra, pero hay un cosito que me molesta, que es la cámara, que no sé por qué se pone aquí. Si ven que estoy moviendo ahí el mouse, es porque estoy volviendo a situar el cuadrito de la cámara que me causa conflicto. Pero bueno, en el primer tema vamos a ver la prestación de servicios como un sistema, cómo es que se integra, cuáles son los factores que intervienen en las entradas, en la prestación de servicios y qué es lo que se esperaría a la salida, así como todos estos aristas que suceden cuando no se da el ejercicio en el momento de la manera ideal, idónea. En la parte 2 veremos los requisitos que deben de cumplir los profesionales en la medicina veterinaria y como les comentaba, pues se inclina un poquito hacia clínicas y hospitales. Todos estos marcados por por diferentes leyes, desde la de profesiones, la de sanidad animal, a la mejor materia regulatoria ambiental también, por ahí vienen unas que otras mencionadas. Vamos a ver también el acto médico, los principios bioéticos y participantes en el acto médico, los servicios médicos, que son una obligación de medios o una obligación de resultados. Hablaremos también de la objeción de conciencia y cómo es que podemos a lo mejor entenderla un poquito más. A partir de un evento que nos sucedió a todos y las consideraciones para evitar conflictos, ¿no? Ya sabemos que existen los conflictos, ya sabemos que una vez que nosotros hayamos cumplido con todos estos parámetros que dicta la ley, pues aún así seguimos siendo personas diversas en sociedad y cómo podemos evitar este tipo de conflictos. Para pasar al tema de las responsabilidades del médico veterinario y dónde están contenidas o cómo es que éstas surgen y cerraremos con las conclusiones. Entonces, hablando un poquito de los servicios profesionales de calidad, hablamos de que es un sistema y se desarrolla dentro de un entorno. En este entorno siempre hay entradas. Aquí, a lo mejor es un poquito difícil de diferenciar cuál sería a lo mejor el, el sujeto de mi atención, ¿no? Tenemos un paciente, tenemos un cliente, en este caso el tutor. Tenemos un médico veterinario, tenemos la clínica, hospital, instalaciones donde se desarrollan, la información que brindamos y la información que nos brindan para la historia clínica y la creación de protocolos. En esta parte de protocolos podemos hablar de protocolos ya establecidos por otras organizaciones internacionales como los de anestesia, pero también podemos hablar de los protocolos internos de la clínica. ¿Cuáles son los protocolos que yo tengo para la recepción de un hospital, de un paciente, para el egreso de un paciente, para la hora de visitas, ¿no? ¿Cómo es que yo lo cumplo? ¿Cuál es el protocolo a seguir a partir de que el cliente es el que llega a la clínica con en este caso, su mascota? Aquí porque quería mencionar lo de que es un poco complicado entender a quién deberíamos de darle la atención. Nosotros como médicos veterinarios normalmente siempre decimos, no, pues yo estudié por los animalitos y sí está muy padre, pero los animalitos en México hasta el día de hoy solamente son considerados bienes muebles, lo cual no está mal. Son bienes muebles, sí, pero también son seres sintientes. Entonces, dentro de este estatus jurídico de bien mueble, porque se puede mover, un bien inmueble es el que no se mueve como una casa, un terreno. Un bien mueble es aquel que te puedes llevar a muchos lados, las joyas, la computadora, el perrito. Entonces, este, el paciente es el bien mueble, tu cliente directo y al que le tienes la responsabilidad, profesional y sobre todo comercial, es con tu cliente.
con la persona que tiene los derechos civiles en ejercicio que te va a llevar, que te va a solicitar la prestación del servicio, ¿no? Aunque el servicio se le otorgue a un tercero, la obligación es hacer al cliente. Y pues todos los demás que ya contestamos. Entonces, en este sistema, todo esto es lo que entra, todo es lo que hay en un principio, lo que llega, lo que ya existe o debería de existir. ¿Y qué es lo que debería de salir o qué es lo que deberíamos de obtener en el escenario ideal? Pues entregar un paciente sano, que si llegó enfermo se recupere, que si le hice una cirugía todo salga bien, que tenga muy buenas reacciones a la anestesia. Un cliente satisfecho porque entregué un paciente sano, porque le di el resultado que él esperaba dentro de la ética de mi profesión y lo legal, ¿no? Y un servicio de calidad. Este es independiente de esto. El servicio de calidad se debe de brindar así el cliente atienda o no a su mascota en mi hospital. Así solamente vaya a un servicio de peluquería, así vaya a una cirugía ortopédica, el servicio de calidad es innegable. ¿Por qué? Porque al final del día yo estoy prestando un servicio y estoy obteniendo una retribución económica y estoy realizando una transacción comercial. En este mismo sistema, pues para que suceda esto, pues durante la transformación suceden varias cosas. Hay un servicio aplicado, hay protocolos internos, ya no y sobre todo más que internos son protocolos médicos, ya no es sobre la recepción a lo mejor del paciente y del cliente, ¿no? Aquí estos protocolos ya hablan meramente de temas operativos de la clínica, de cómo voy a llevar a cabo la revisión, de los pacientes, a lo mejor, por ejemplo, el protocolo de pase de guardia, que es uno de los que están menos, ¿cómo lo puedo decir? Menos establecidos, por decirlo, pero es uno de los rituales, yo les llamo así, más comunes dentro de los hospitales veterinarios. Y entonces, estos protocolos que ya son técnicos, deben de aplicarse para obtener en el escenario ideal un paciente sano. Y los procedimientos. Estos procedimientos, pues, son todos los que llevan los protocolos. Y insisto, estos procedimientos pueden ser tan complejos o tan sencillos como nosotros lo querramos ver, pero que implican que el paciente esté, pues, involucrado, ¿no? Y por último, la Lex Artis. Más adelante vamos a ver qué es la Lex Artis, pero para adelantarles un poquito es precisamente esta parte de hacer las cosas con apego al conocimiento científico y técnico que nos enseñan en la carrera y que yo tengo con la actualización profesional, este, para la entrega de resultados. Entonces, este es el entorno ideal, el sistema ideal, cuando todo es idóneo. Pero ¿qué pasa cuando no es idóneo? Bueno, este sistema se retroalimenta. Y lo que pasa cuando no es idóneo es que pueden surgir cualquiera de estas cosas. No son limitativas, son enunciativas, como por ejemplo la mala praxis, la impericia, el dolo, la usurpación de funciones, la infraestructura inadecuada. La infraestructura inadecuada depende 100% del responsable de la clínica, que en este caso puede ser un médico veterinario o puede ser un tercero que haya que sea socio o que haya invertido en la creación de este hospital. La usurpación de funciones es cuando la persona que está realizando este servicio no es un médico veterinario. Y aquí más que usurpación de funciones es una usurpación profesional y es un delito federal. Por lo cual, si ustedes se enteran en algún momento de alguien que está usurpando la profesión, pueden levantar una denuncia ante, por ejemplo, en línea de la Fiscalía General de la República y ellos están obligados a presentar esta denuncia ante las autoridades competentes, desde una fiscalía especializada hasta, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública. Luego, el dolo es cuando yo sé que la conducta que estoy realizando va a causar una consecuencia negativa o una consecuencia no esperada y aún así la sigo realizando. La impericia cuando no tengo los medios suficientes para realizarlo y la mala praxis cuando no lo realizo de la manera correcta o adecuada para el paciente. Entonces, ¿qué es lo que debe de cumplir?
el profesionista para poder prestar sus servicios de acuerdo al artículo quinto de la Constitución. CPUM es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en conformidad con las leyes estatales de profesiones. Si ustedes recuerdan en sus clases de nociones del derecho, tanto a nivel licenciatura como a nivel preparatoria, y si no, ahorita se los menciono, existe una pirámide. Esta pirámide es la pirámide de los ordenamientos jurídicos y fue diseñada por un jurista, se llama Hans Kelsen. La pirámide de Kelsen, básicamente lo que Kelsen decía era que para poder tener un sistema jurídico legislativo y una vida en sociedad que tuviera orden, se debían precisamente de estratificar a los diversos ordenamientos. Y así es como aquí en México queda hasta arriba la Constitución política, luego los tratados internacionales, las leyes federales, generales y federales, las normas, acuerdos, reglamentos, leyes, reglamentos, y luego continúan las constituciones estatales y las leyes estatales. Estas leyes estatales tienen la vigencia territorial de la demarcación de la cual pues provengan. Para los estados, y aquí hago un asterisquillo, para los estados que no cuenten con una ley estatal de profesión, como por ejemplo es el Estado de México, Puebla me parece, o Tlaxcala. No, creo que es Puebla. Bueno, el Estado de México, ese sí me queda muy, muy, muy claro que es. Este, para los estados que no cuenten con una ley de profesiones, se tiene que utilizar en la ley federal del artículo quinto constitucional. Bueno, entonces, de acuerdo con estas dos, ¿qué es lo que necesita un profesional? Un título expedido por una institución educativa, quiere decir una universidad pública o privada. Si es pública, por ejemplo, es la UNAM. Si es privada, esta tiene que contar con, con el reconocimiento de validez oficial, ¿no? Entonces, este reconocimiento se otorga a las universidades que cumplen con los requisitos, se hace una evaluación y todo. Y es lo que va a permitir que una vez que los profesionistas egresen, se les entregue también la cédula profesional. Es muy importante que revisemos esta parte de las instituciones educativas porque si no, muchas veces, pues cuando egresamos no nos dan la cédula y no podemos ejercer. Entonces también necesitamos la cédula. Esta es entregada por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Una vez que nos titulamos, la universidad da parte a la SEP y también en algunos casos o en algunas leyes estatales nosotros tenemos que dar aviso y se abre un registro, es en línea, se paga la cédula y así es como uno queda dentro del Registro Nacional de Profesionistas. Y cada usuario de nuestra clínica puede buscar nuestro nombre para ver que realmente existe una cédula profesional. Para el ejercicio profesional, pues es la prestación de servicios y se puede realizar a título oneroso o gratuito. Oneroso es cuando yo cobro y gratuito es cuando yo decido. Y eso es muy importante. Yo decido hacerlo gratis. A nadie me está exigiendo hacerlo de cierta forma, sino que yo soy el que decide a cierto caso o en cierto momento realizar el servicio de forma gratuita. Y se debe de estar en pleno goce de derechos civiles. Esto quiere decir que no deben de estar suspendidos. ¿Cuándo se suspenden los derechos civiles? Pues cuando por orden judicial se nos ordena a lo mejor ya no dar consulta, ¿no? Se nos cancela la cédula y el título profesional. Esto es lo que debe de tener el profesionista, pero también en las leyes vienen los derechos, obligaciones y responsabilidades que tenemos, la libertad de asociación, lo que les comentaba en un principio, de poder colegiarse o poder asociarse, ya sea o al colegio estatal donde radican o a la asociación de especialistas que más les sea conveniente. Esto se hace precisamente por unidad gremial, por buscar una representación y porque en estos círculos es donde muchas veces encontramos el respaldo cuando sucede cualquier tipo de problema o controversia.
el registro de peritos que le corresponde a todos los colegios profesionales ante la Secretaría de Educación Pública. Y entonces la Secretaría o incluso una por orden judicial se nos puede solicitar a los colegios o a la federación que entreguemos un perito, bueno, una recomendación de un perito en cierta materia. Y por último, pues las sanciones, infracciones y delitos, ¿no? Las infracciones son administrativas y los delitos son penales. ¿Qué es lo que dice el artículo quinto constitucional que tanto es mencionado por mí? Básicamente dice que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que se les acomode siempre y cuando estos sean lícitos, o sea, que sean legales. Yo me puedo dedicar a lo que yo quiera y cobrar por ello. Y que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Lo que les comentaba de que tengo el derecho a cobrar por los servicios que ofrezco, de acuerdo con también la calidad de los servicios que estoy brindando. Y entonces también dice que la Constitución va a determinar profesiones son las que necesitan, perdóname, las leyes estatales va a determinar qué profesiones son las que necesitan título para su ejercicio. Por eso les comentaba que para los estados que no tienen ley de profesiones se utiliza la de la Ciudad de México y en la Ciudad de México, en el transitorio segundo, si mal no me equivoco, viene las profesiones que necesitan título para su ejercicio y entre ellas viene la medicina veterinaria. También las condiciones que deben llenarse para obtenerlo, que siempre se menciona que es el 100% de créditos y en algunas leyes sí mencionan la realización de un servicio profesional, perdón, social, otras no. Y las autoridades que han de expedirlo, en este caso pues son las universidades, como ya lo vimos. ¿Qué otros aspectos tiene? Título que ya lo vimos, cédula, el ejercicio profesional, los derechos y obligaciones del profesionista. También en algunos casos viene que los colegios de profesionistas tienen la obligación de promover la ética profesional y el arbitraje. En algunos casos, la ley otorga a los colegios o a las asociaciones la posibilidad de arbitrar en conflictos por solicitud de cualquiera de las partes. Estoy tratando de recordar, apenas fuimos, creo que fue en Durango. Si mal no me equivoco, en la ley de profesiones de Durango. Ahí, justamente a letra se menciona que a solicitud de parte y siempre y cuando ambos estén de acuerdo, el colegio podrá intervenir en estas controversias y inconformidades presentadas para tratar de solucionar o mediar la situación, ¿no? Y esto podrá ser entre particulares que son clientes y médicos veterinarios o bien con autoridades. Este, y entonces, a raíz de esta atribución, es que también les comento, desde la Federación nace la Comisión Nacional de Arbitraje Médico Veterinario. Esta comisión se empieza a formar desde 2019 y es en este año, en febrero, que durante la Convención Nacional en Puebla se, se le da firma, se le da vida, se constituye su órgano de funciones y también inicia como parte de la vida de la federación, emana como un brazo operativo y si bien esta misma tiene ciertos requisitos, es importante entender que pues también necesita realizar sus protocolos, ¿no? Ya vimos que los protocolos es la forma en la que nosotros vamos a poder llevar a cabo cierta acción. Entonces, es importante entender un poquito esta parte de por qué nace la comisión. Actualmente todavía no se encuentra en funciones, por la creación de los protocolos, pero pues seguimos trabajando también en ello. ¿Y qué otra cosa menciona? Pues las infracciones, delitos y sanciones. Aquí ya se mencionan no solamente las infracciones y delitos, sino también las sanciones. Y una autoridad nos puede sancionar también, por ejemplo, para los médicos veterinarios
responsables autorizados o los terceros especialistas, pues con la suspensión de X número de días del certificado o mientras está en investigación del acto, ¿no? O del hecho. Y entonces, ya dijimos que en la ley de profesiones, y ya nos debió de haber quedado muy claro que viene a letra que necesitamos título y cédula. Pero no es el único ordenamiento jurídico que no lo señala. Ah, miren, si era el segundo. Entonces, artículo transitorio segundo, y aquí dice no médico veterinario. Pero no solamente nos lo señala esa ley, la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional, sino también está en el capítulo 2 de definiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, que nosotros como médicos veterinarios somos personas físicas con cédula profesional de médico veterinario o médico veterinario zootecnistas expedidas en el territorio nacional por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, aunque querramos brincarnos el título de la cédula por la solicitud de la cédula por la ley reglamentaria, porque pues cuesta, necesitamos cumplirlo porque hay un ordenamiento también operativo para los médicos veterinarios, que es la Ley Federal de Sanidad Animal, tan importante en tantas ramas, que nos señala que debemos de tener cédula para el ejercicio. Y aquí vienen algunos ejemplos. Esta es la doctora Laura. Y antes eran así las cédulas. Hoy en día se entregan de manera digital, vienen con su QR y es como un acta de nacimiento. Y ya vimos las obligaciones del médico veterinario. Ahora vamos a ver las obligaciones o requerimientos de los establecimientos. Bueno, pues ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la parte documental de dar aviso de funcionamiento, de contar con los permisos y las autorizaciones que señala la ley y las normas, ¿no? Porque no todo está contenido también siempre en una ley, sino también puede estar contenido en una norma o en un acuerdo. También lo que les comentaba, hay médicos responsables autorizados que son una figura que emana de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en colaboración con el Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, para precisamente dar revisión y funcionamiento a ciertas atribuciones, ¿no? Entonces, la Secretaría tiene el SENASICA como órgano desconcentrado y el SENASICA delega ciertas funciones a médicos veterinarios que se autorizan, que tienen ciertos candados. O sea, por ejemplo, uno de ellos es cumplir con el curso y aprobarlo con un promedio de 8 y también aprobar el examen que presenta el mismo SENASICA. Entonces, así es como también se va haciendo toda esta cadenita de funciones en la cual todos vamos participando. Los productos farmacéuticos, las recetas simples, las recetas cuantificadas. Hoy tenemos también un sistema nuevo que es el sistema de trazabilidad, en el cual ya es de manera digital y que tenemos que seguir observando continuamente en estas nuevas disposiciones o requerimientos que vayamos teniendo. Y es muy importante también entender que para las recetas cuantificadas, sí, no podemos nosotros utilizar recetas simples para los medicamentos que querramos que vayan en recetas cuantificadas. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es la gabapentina. Uno, ya no se vende de manera tan sencilla como lo era antes. Y dos, pues es parte de nuestra responsabilidad y nuestra imagen profesional también tener las recetas cuantificadas a la orden. Y, por ejemplo, entre Semarnat o la Secretaría de Salud, pues el manejo de residuos peligrosos, ¿no? Nosotros somos responsables de todo residuo que generemos, sea basura municipal o común o residuos biológicos infecciosos. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esta parte? Porque si en algún punto durante el desecho o la disposición de estos residuos, nosotros, denme un segundo. Ay, ya no
nosotros no nos diéramos cuenta y la persona que lleva nuestros residuos peligrosos los abandona, nosotros también tendríamos responsabilidad. Entonces, ante los contratos que firmemos de manejo de residuos peligrosos, es importante verificar toda la trazabilidad de cómo van a ser manejados, a dónde se van a llevar y todo esto, ¿no? No solamente es contratar una empresa y ya. Y pues como son muchas las responsabilidades que se tienen que cumplir, aquí van a encontrar esta guía para el cumplimiento legal de una clínica, hospital o consultorio médico veterinario. Es un proyecto PAPIME de la doctora. Este es el link y este es el código QR del el cual pueden escanear. Es de descarga gratuita y en las siguientes diapositivas también pueden ver, por ejemplo, el contenido, qué es lo que tiene, sobre las responsabilidades documentales, sobre los productos farmacéuticos y veterinarios, ¿no? Ah, no, sí. Creí que me había pasado otra. Y entonces ya entendimos un poquito de las responsabilidades del médico veterinario, requerimientos de los establecimientos, pero entonces, ¿qué es el acto médico veterinario? Es aquella actividad de evaluación diagnóstica, pronóstica, de prescripción o ejecución de medidas terapéuticas relativa a la salud de las personas, grupos, comunidades, animales, ejercidas por médicos, médicas y médicos veterinarios o profesionales de la salud con la libertad de decisión y el consentimiento informado del sujeto, tutor, entre paréntesis, dueño o de la población. Esto es muy importante porque no solamente se refiere a las actividades meramente clínicas, ¿no? Como lo son, bueno, más que clínicas, me refiero como a cirugías, ¿no? Hospitalarias. No se refiere solamente a esas actividades, sino que toda actividad que yo realice en el ejercicio de la profesión, desde la evaluación diagnóstica y hasta el pronóstico entregado a un tutor, es la realización del acto médico. Y lo importante también es revisar que es con libertad de decisión y con el consentimiento informado. El consentimiento informado no solamente es hacerle saber al tutor sobre los procedimientos que voy a realizar, sino también hay que recibir la confirmación del tutor, ¿no? Entonces, para los que trabajamos en clínicas o trabajan en clínicas, es mucho más fácil porque hay un lugar físico en el cual se pueden tomar estos consentimientos y entonces afirma, autógrafa, solicitar los datos que proporcioné sobre el animal que está identificado en tal hoja, son verídicos y también he entendido el procedimiento que la médico tal, con cédula profesional tal, me explicó para realizar en mi mascota, ¿no? Entonces hay que entender también que todos estos procesos, lejos de ser engorrosos, nos van a servir en un futuro, si existiere cualquier controversia o cualquier discrepancia en la ejecución del servicio profesional y que sobre todo son pruebas, al final del día son documentos probatorios que yo puedo brindar tanto hacia el cliente como hacia la autoridad que me lo requiera. Hay que entender también, y a esto es un tip que les doy, que en sus documentos clínicos, en general, en todos, les hagan firmar a los tutores, puede ser un aviso de privacidad, que los datos que se han entregados pues se van a manejar de acuerdo con la ley de protección de datos personales en posesión de los particulares y que la información vertida o los documentos solamente podrán ser brindados bajo orden judicial y que son para uso interno de la clínica o hospital veterinario. De esta manera, pues también nosotros controlamos un poquito nuestros datos personales y evitamos que sean distribuidos de forma masiva. El acto médico es realizado por profesionales médicos, médicas veterinarias y se realiza aplicando protocolos y conocimientos técnicos científicos. Su objetivo es la prevención, curación o rehabilitación del paciente y se hace con apego en el marco jurídico vigente y la Lex Artis. Lo que les comentaba, esto viene desde la prevención
hasta el egreso o rehabilitación del paciente, pero también aquí es necesario mencionarlo, también puede ser eh, sin la rehabilitación del paciente. O sea, el acto médico es todo lo que yo realizo, sea el resultado que yo tenga, ¿no? Entonces, como puede haber en el mejor de los casos la curación, como puede ser un paciente que pues o terminal o que simplemente pues a lo mejor por algo en su organismo hizo que no sobreviviera al procedimiento que yo realicé, siempre y cuando sean de riesgo. Entonces, les platicaba hace rato un poquito de la Lex Artis ad hoc. No solamente es un término rebuscado jurídico, médico jurídico, sino que es un concepto jurídico indeterminado. Es indeterminado porque pues es un poquito abstracto y que se debe de establecer en cada caso. O sea, no es en general, es aplicativo a cada uno de los casos que yo recibo. Y esto no es dicho por mí, sino es dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces en cada caso el médico veterinario o en el médico en general debe de hacer un proceso de deliberación para las medidas que va a aplicar en un caso clínico y actuar con prudencia ante la situación en concreto. Y aquí anexa que en la medida de las condiciones reinantes, porque es importante no olvidarlo, porque la medicina veterinaria, como bien se realiza en un consultorio, como bien se realiza en un campo a las 3 de la mañana. Entonces, en la medida de las condiciones reinantes, yo estoy poniendo mis conocimientos médicos y en este caso ya un poquito jurídicos legales al servicio de mi cliente y de mi paciente. Este concepto no se les vaya a olvidar y siempre tenganlo muy presente. Y entonces, en la atención médica y en la prescripción de insumos para la salud, se tienen que respetar todas las formalidades establecidas en las normas sanitarias, que son los reglamentos y las normas oficiales mexicanas. Normas oficiales porque acuérdense que estas son obligatorias. A expediente clínico, a la carta de consentimiento informado y a la receta médica. Hablemos un poquito del expediente clínico, que a lo mejor en medicina veterinaria no tenemos una norma para el expediente clínico, pero hacer uso de esta ética profesional, la responsabilidad y un poquito de la Lex Artis, pues si no contamos con ella, al menos debemos hacerlo lo más apegado y lo que sea posible hacia lo que sí existe. Y esto también porque muchos juzgadores hoy en día han, han implementado el uso de la legislación aplicable solamente a medicina humana para casos con médicos veterinarios. Aquí, si a ustedes les llega a pasar, pues siempre intenten con su abogado comentarle que pues precisamente no les aplican porque en tal artículo dice que solamente será para medicina humana o, por ejemplo, para profesionales del sector salud y nosotros como médicos veterinarios no, ¿cómo se llama? No pertenecemos al sector salud, que si bien realizamos el ejercicio profesional de la manera más idónea, pues no nos aplicaría como tal esa norma. Entonces, la norma 004 SSA 3 del 2012 nos dice que el expediente clínico debe de tener una historia clínica, notas médicas, resultados de laboratorio, resultados de estudio y gabinete realizados en el instituto, en este caso pues en la clínica o fuera de la clínica, en los laboratorios de veterinaria, hojas de trabajo social, si no tenemos pues no lo aplicamos, y otros documentos como son nombre, domicilio, institución, sexo, edad, diagnóstico, fecha de nacimiento. Como dato, a veces es complicado, pero intenten corroborar y siempre soliciten un documento de identificación de mayoría de edad. Entonces, teniendo esto en cuenta y un poquito con la Lex Artis, que es lo que debería de llevar el expediente clínico, pues debería de demostrar la correcta correlación clínico-diagnóstico y diagnóstico-terapéutica, o sea, lo que yo estoy identificando y lo que estoy aplicando, ¿no? Que no sea mole y pozole, sino que trabaje en conjunto para el bienestar del paciente, evidenciar la valoración del beneficio sobre el riesgo esperado. Al final del día, todo procedimiento que se realice sobre un organismo
conlleva un riesgo, como puede ser mínimo, como puede ser mucho más elevado. Entonces, siempre se debe de justificar el por qué se va a realizar ese procedimiento o ese riesgo y sobre todo, cuáles fueron los resultados obtenidos a lo largo del tiempo, ¿no? Tanto inmediato como a la evaluación de tantas horas, ¿no? Evidenciar el cumplimiento de los derechos del usuario, o sea, estar informado, recibir atención oportuna, de calidad, y evidenciar el apego a la Lex Artis ad hoc. Ya lo vimos un poquito, toda la carga que tiene hacia el profesional de la salud. La falta del expediente clínico, un expediente incompleto por sí mismo, entraña en una posibilidad muy alta de una mala práctica y limita también, esto hay que entenderlo. No es solamente para el cliente, el expediente clínico también debe ser para mí. Y entonces yo pueda demostrar el cumplimiento de las obligaciones en la prestación del servicio. El expediente clínico, además de todo esto, debe de ser completo y debe de ser legible. Tiene que tener los datos de identificación del paciente y, si se puede, hasta una foto de cada uno de los procesos realizados, de la mascota como tal, del estado en que llegó y de la forma en la que egresa. Y entonces hablemos un poquito si los servicios médicos son una obligación de medios o de resultados. Resulta que el acto médico puede ser una obligación contractual de medios, que es un poquito conocido como medicina asistencial curativa, o una obligación contractual de resultados, medicina satisfactiva o voluntaria. Cuando es una relación o una obligación contractual de resultado, cuando por ejemplo yo me realizo una cirugía estética y el médico cirujano me ofrece un resultado acorde a la proyección que se hizo y pues si bien puede distar en cierto porcentaje, tiene que ser de acuerdo al servicio que yo contraté. Y una obligación contractual de medios es lo que sería la medicina veterinaria, porque el médico tiene que poner todos los medios disponibles para alcanzar la curación del paciente, siempre informándole debidamente. Esto es para medicina humana, pero nosotros entonces debemos de poner los medios disponibles y a informarle al tutor, ¿no? Al final del día, un paciente es un incapaz y el tutor o el cliente, en este caso el cliente, es quien me va a referir, ¿no? Porque también es muy importante entender que a veces cliente y tutor son sujetos diferentes, ¿no? Entonces, ¿hacia quién es mi obligación? Hacia el cliente. Y tiene como objetivo su mejoría basándose en la ciencia médica adecuada y en la aplicación de las técnicas con precisión. Y ya lo mencionamos, de acuerdo a las circunstancias establecidas al momento y los riesgos inherentes a cada intervención. Ya también mencionamos que puede ser un poco mucho. Y para la medicina humana, pues se debe de proporcionar al paciente la información necesaria. Y lo que les mencionaba, ¿no? Del consentimiento informado. Si se va a consentir, se tiene que firmar, y si no se va a consentir o se va a rechazar la intervención, la hospitalización o el tratamiento ofrecido, pues también que dejen su voluntad expresa de que esa es su decisión. Y entonces la obligación de medios va a variar en función de los factores de cada individuo y aplica cuando el paciente acude para restablecer en lo máximo posible su salud, o sea, cuando son procesos médicos. Aquí les dejo también una tesis aislada del año 2012, en el cual nos dice que esta distinción, si bien no es explícita, sí menciona que por regla general la obligación profesional de la medicina es de medios. Y la primera clase de obligaciones supone que el profesionista no se obliga al logro de un concreto de un resultado, sino al despliegue de la consulta diligente, cuya apreciación está en función de la denominada lex artis ad hoc, lo que les comentaba, ¿no? Cuando es una medicina que se realiza para preservar la salud, siempre va a ser de medios, siempre, cuando es para preservar la salud. También hay que mencionar un poquito este concepto que es la objeción de conciencia, que es el derecho humano que permite desistir de participar en un acto.
yo les compartía que aquí lo íbamos a entender un poquito con una situación que nos pasó a todos y esto es el ejemplo a lo mejor más claro. Cuando sucedió la despenalización del aborto, muchos médicos entonces ahora se veían obligados a realizar un procedimiento siempre y cuando pues la mujer gestante tuviera las condiciones adecuadas para realizar el aborto. Y los médicos empezaron a ampararse para precisamente hacer este uso de sujeción de conciencia y entender que si bien era una obligación médica atenderlo, pues podían referirlo a sus colegas que no tuvieran ninguna objeción ni ningún impedimento de realizarlo. Y entonces hablemos de con quién es mi principal obligación. Con el paciente, el animal de compañía o el sustentador de vida, o los clientes y la sociedad. Este es el dilema moral de todos los días. La doctora Betty Banda tiene un documento, aquí lo pueden tener, lo encuentran citado, en el cual precisamente hace este análisis, ¿no?, de la objeción de conciencia. Aquí hay que entender también que todas las dilemas morales y todas las normas morales y todo lo que tiene que ver con ética es interno, ¿no? Nadie me puede decir cómo actuar. Hay una diferencia entre las normas jurídicas y las normas morales, porque las normas jurídicas son exteriores, tienen exterioridad. Tiene que suceder la conducta y tengo que hacerla saber para que precisamente me normen. En una norma moral es interna. Entonces yo decido qué es lo que voy a considerar durante mi ejercicio profesional. Aún así, no hay que olvidar que está al mismo nivel y que si bien mi obligación es con el paciente, también es con el cliente porque él es el que está contratando un servicio y quien puede presentar las inconformidades también. Entonces, un poquito en estas obligaciones en las relaciones médico-paciente-cliente. Ya me quedan 5 minutos, me voy a apurar un poquito. Es llevar a cabo las actuaciones previas a la elaboración del diagnóstico, como la recopilación de datos, la interpretación de datos y compararlos con diversos cuadros patológicos conocidos por la ciencia médica. Este estudio se puede hacer en colaboración con otros colegas o bien a través de casos clínicos del libro literal. Realizar el diagnóstico del paciente y perdón, que me regrese un poquito, pero esto también es conforme al conocimiento que se adquiere durante la práctica y el conocimiento, la educación que se tiene en las escuelas. Realizar el diagnóstico del paciente, ejecutar el tratamiento del paciente y el deber de información por parte del paciente. Aquí también voy a hacer un pequeño paréntesis para un pello comercial en la página de la federación que van a encontrar al final. Pueden dar clic en información y va a haber unos desplegados de pósters en los cuales viene derechos del paciente y derechos del médico veterinario. Entonces, estos precisamente nos mencionan cuáles son los derechos que se tiene el cliente como tal al ingresar a la clínica veterinaria. Está muy interesante, viene ilustrado y sería bueno que lo revisen y si ustedes lo necesitan, para el caso de los que ya estén ejerciendo, pueden solicitarlo vía correo electrónico al correo de la federación y se les hace llegar en una mejor calidad para que lo puedan imprimir y pegar en su clínica u hospital. Del tutor responsable o paciente, pues es precisamente obligación de lealtad de información, lo que les comentaba acerca de que yo, tutor, brinde la información correcta, porque muchas veces también nos pasa, ¿no?, que solicitamos información y el tutor ya nos dijo una cosa. Y de repente el niño, no, pero acuérdate que salió volando de la ventana, ¿no? Y entonces eso cambia completamente la historia clínica. Y aquí, si bien el niño a lo mejor puede decir la verdad, como puede que no. Y como no es un sujeto que ya esté en la mayoría de edad en México, que esté en 18 y en el pleno goce de sus responsabilidades civiles, pues necesitamos que sea el cliente mayor de edad, adulto, que nos brinde esta información para que nosotros la podamos utilizar en el caso. También en el caso de que muchos niños dicen, ay, es que mi papá no le hace caso y necesito que lo atienda. No podemos simplemente recibir esto porque un niño no se puede obligar, ¿no? Ante las autoridades, un niño es un incapaz hasta que no cumpla la mayoría de edad y con sus
pros y con sus esquinas, ¿no? Pero dentro de todo, pues siempre debe de haber por eso un responsable de un niño porque todavía no tiene sus derechos civiles, así sea un niño de 2,80 y que tenga 17 años. El cumplimiento del plan terapéutico, el tutor se debe de comprometer a hacer el cumplimiento y en caso de que no lo pueda realizar, pues comprometerse a llevarlo a la clínica u hospital. Y sobre todo, lo que nos interesa, bueno, no es cierto, pero sí es muy importante que tengamos presentes que tienen la obligación de remunerar los servicios prestados, ¿no? Y nosotros tenemos la obligación de brindar también nuestros costos, al tutor y al cliente en el momento que éste los requiera y en algunas veces sí tenerlos ahí anunciados, ¿no? Los factores, entonces, ¿cuáles son los factores que pueden propiciar algún tipo de conflicto en la relación médico-veterinario-cliente? Pues el principal, y créanme, es el principal, es la mala comunicación. Alrededor del 98% de los casos que recibimos en la federación son denuncias sobre una probable o posible mala praxis y la mayoría, bueno, no la mayoría, no sé, pongamos alrededor 50%. No me voy a aventar también un porcentaje tan alto, pero un 50% sí son de una mala comunicación. Empieza a lo mejor bien la resolución acerca de sí, yo le comparto el informe, por favor, acuda a la clínica y yo le informo y termina en pues no le voy a dar información y hágale como quiera, ¿no? Entonces siempre hay que tener un poquito de tolerancia, empatía, esta capacitación constante también en la comunicación hacia cualquier persona para que podamos también nosotros dar a entender y explicarnos sobre todo, ¿no? De la manera correcta para que la otra parte reciba bien el mensaje. Nosotros somos responsables de lo que decimos, pero también tenemos cierta responsabilidad al cómo comunicamos lo que decimos. Fricciones con la familia, falta de cortesía, aún existe mucho este tipo de conflictos acerca de, no, es que cuando entré no me dijeron, por favor, tome asiento en la sala de espera, me ignoraron, ¿no? Y acá el médico con una emergencia. Entonces, también eso es uno de los, problemas que se llegan a tener con los clientes. El trato de clientes también va junto con la falta de cortesía o consultas muy rápidas, ¿no? Hay muchas veces que sí, el caso se soluciona en 5 minutos, pero pues también es importante dar un trato al cliente que se sienta importante, que durante todo el proceso de consulta pues no se sienta ignorado y quede clara la situación de la mascota y el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento, sin caer pues en los excesos siempre. Actitud paternalista de ay, usted no se preocupe, no debemos es un servicio profesional y debemos evitar ese tipo de actitudes y los cobros excesivos. Esto es algo que a veces es complicado porque precisamente se desarrollan en diferentes zonas y entonces tanto son malos los cobros excesivos como los cobros simbólicos, ¿no? Todo exceso es malo. Entonces hay que establecer también para eso los colegios de profesionistas muchas veces buscan establecer una media en los servicios médicos veterinarios para tratar de tener una competencia justa. Estos conflictos se pueden presentar como lo vimos en la diapositiva anterior, como mala praxis, usurpación de profesión, impericia, infraestructura inadecuada, medicina defensiva, el dolo y la prestación del servicio deficiente. La medicina defensiva es cuando yo solicito muchos más requerimientos, ya sean estudios de gabinete, placas o a lo mejor hasta una intervención quirúrgica sin que el paciente realmente lo necesite. Aquí también no se preocupen, las diapositivas las tiene el doctor Efraín y él se las va a hacer llegar a quien lo solicite de ser necesario, doctor. Nosotros se las dejamos y ya él se las puede hacer llegar.
Y entonces también definimos la mala praxis como toda infracción de parte del médico, del deber propio de su profesión y del deber actuar con la diligencia objetiva por la naturaleza del acto médico que se ejecuta. No sigue la lex artis, hay conductas inapropiadas y una interpretación errada de los hechos clínicos. Entonces, no hay realmente un seguimiento hacia el caso. Muchas veces también la mala praxis ocurre cuando yo tomo todos los casos de manera general, que no le doy la particularidad a cada paciente, porque yo ya he visto muchos casos de este de cierta enfermedad, no voy a poner un ejemplo, y entonces yo ya sé que esto es esto, ¿no? Y entonces a lo mejor no vemos otras señales que pueden ayudar a la diferenciación del caso clínico y a una correcta atención. Y esto genera responsabilidad en el médico que lo realiza. ¿Cuáles son las categorías de la mala praxis? Pues la negligencia, el descuido de las precauciones y atenciones calificadas como necesarias, la falta de realización de un examen clínico, por ejemplo, la impericia, la insuficiencia de conocimientos o bien falta de práctica que se presupone. Muchas veces no nos actualizamos también, eso es una causa de impericia, cuando nosotros no nos actualizamos constantemente y y no tenemos los conocimientos necesarios para realizar cierta este, ¿cómo se llama? Cierta labor médica. La impericia temeraria es cuando suceden estos riesgos innecesarios. Les comentaba sobre correr muchas más pruebas, ya sean de cualquier tipo o incluso llegar a procesos anestésicos que pues no son necesarios. Y el dolo es cuando yo sé que la conducta que realice va a dañar al otro, va a causar un daño y aún así conscientemente la realizo, la hago, la llevo a cabo. Y pues todo esto puede incurrir también dentro de ciertas responsabilidades profesionales. Por ejemplo, las administrativas se dan ante autoridades y están contenidas en las leyes. Y un ejemplo sería el título y la cédula. Ya vimos la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional y las leyes estatales de profesiones. Y entonces, ¿ante qué autoridad estaría esta responsabilidad? Ante la Secretaría de Educación Pública. La civil es entre personas, están en el Código Civil Federal y como les comentaba al inicio de la ponencia, los animales son bienes muebles y entonces entrarían como daño patrimonial. Aquí, otro paréntesis, es necesario considerar siempre la legislación estatal, porque todos los estados tienen en cierta medida legislación en bienestar animal. Y hay muchas veces que los animales en cierto estado están protegidos también en el Código Penal. Entonces, siempre, aunque sea daño patrimonial, pues puede estar contenido también en otras disposiciones, ¿no? Como una ley de bienestar animal, les comento el Código Penal, otros. Y en materia penal, pues los delitos, las leyes federales, como la usurpación de profesión, que ya comenté al principio, y por ejemplo puede ser el tráfico ilegal de especies, ¿no? Cuando yo recibo una especie, puede ser una guacamaya, y llega a Profepa, me hace una inspección y yo digo, no, yo sola la tengo aquí en hospitalización, y me doy cuenta que el documento de identificación pues es falso y en el teléfono no me contestan, y entonces yo entro justo en un delito por tráfico ilegal porque no puedo acreditar la procedencia, porque no existe la legal procedencia de este animal. Algunas definiciones de responsabilidad, pues es la calidad de responsable y el cargo u obligación moral que resulta para uno del posible yerro en una cosa o asunto determinado. Esto es muy, a lo mejor cuadrado, pero una responsabilidad siempre se va a dar entre un sujeto con, en pleno goce de sus derechos. Ay, aquí hay un lápiz. Un sujeto en goce de sus derechos, civiles y un exterior. Este puede ser otro sujeto o bien la sociedad.
Entonces, esta responsabilidad profesional se da de forma ética o de forma legal. Ya mencionábamos las diferencias entre las normas jurídicas y las normas morales. Las morales son internas y siempre lo vamos a entender o lo vamos a ver como este diablito y este angelito que están constantemente diciéndonos, hazlo, no lo hagas. Una norma moral es interior y es resultado precisamente de la educación que tuvimos y el contacto con la sociedad durante nuestro proceso de crianza y ya en la vida profesional, también durante nuestro proceso de formación profesional o en el ejercicio profesional. Y la responsabilidad penal, pues ya las diferenciamos en una diapositiva anterior. Esta es una ley eh, que es frase o una frase que es ley. Ay, aquí también hay otro lápiz. La verdad no sé cómo borrar esas. Ay, aquí dice borrador. Ah, pero como yo no he dibujado, no puedo borrar, pero bueno. Entonces, esta es una frase que es ley o una ley que es frase. La ignorancia de las leyes no te excusa de su cumplimiento. Es el artículo 21 del Código Civil Federal, en el cual, pues, a letra viene contenido. Es el primer párrafo, entonces a un juzgador no le va a importar jamás si tú tenías o no conocimiento de la conducta que estás realizando. Él siempre va a tomar la ley, como un parámetro. Y llegamos a este bello círculo en el cual diferenciamos qué es mi responsabilidad y qué no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad son mis palabras, mi conducta, mis acciones, mi esfuerzo, mis errores, mis ideas y las consecuencias de mis acciones. Y lo que no es mi responsabilidad son las ideas de los demás, los errores de los demás, las creencias de los demás, los sentimientos de los demás, las palabras de los demás y las acciones de los demás. Esto en manera general, pero hay veces que las acciones de los demás sí son mi responsabilidad, sobre todo cuando tengo un equipo de trabajo a cargo. Y hay distintos tipos de responsabilidades también, pero eso es para otra charla. Aquí en las diapositivas también les dejo algunas otras responsabilidades y las instancias a las cuales se da, o las leyes a las cuales se da, ante las cuales se da, como la laboral ante la Ley Federal del Trabajo, ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico Veterinario. Este es para los médicos, de arbitraje médico, este es para los médicos, pero esperamos también en algún punto sea ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico Veterinario. Ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pues al final del día nosotros estamos brindando un servicio y también estamos contratando normalmente un equipo de respaldo, entonces siempre tenemos que tener muy en cuenta la prevención de la discriminación y también el cumplimiento de todos los em, todo lo que dicta la Ley Federal del Trabajo, el contrato, tener a los chicos asegurados, todas estas partes, ¿no? Que muchas veces no cumplimos. Ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también en el tema de respeto hacia el cliente y la atención del mismo. Aquí solamente si lo podemos negar cuando haya alguna controversia anterior. Nos podemos reservar el derecho de admisión cuando a lo mejor el cliente tuvo en una visita anterior una conducta muy agresiva hacia nosotros o hacia nuestro personal. Y siempre es importante que lo refiramos a este, a la clínica o hospital más cercano para que precisamente ellos atiendan a la mascota. En caso de urgencia, pues ahí ya será nuestro dilema ético y moral y también muchas veces sí estamos obligados a atenderlos a los pacientes, pero en caso de una urgencia sin mayor tema los podemos referir y esto también viene dentro del código de ética. En la responsabilidad ante la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios y ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Esta ya la habíamos explicado. Y ante la Procuraduría Federal del Consumidor, me gustaría también comentarles que es una de las mayores instancias bueno, es la primera instancia en la cual normalmente se reciben este tipo de controversias en el ejercicio profesional, porque pues los tutores reportan una deficiencia en el servicio entregado, ¿no? Y se hace una investigación y todo. Lo que les mencionaba del código de ética, igual está en la página de la Federación en la pestaña Información para médicos veterinarios o tecnistas y de todas formas aquí tienen el link.
el decálogo de los derechos de las médicos y médicas veterinarios, que así se ve, y el decálogo de los propietarios o responsables en los animales de compañía en los servicios de atención médica. Y entonces, ya para cerrar, ¿cuáles serían las conclusiones? Se espera que el médico veterinario zootecnista ofrezca servicios de calidad cumpliendo con todas sus obligaciones, autorizaciones, permisos como profesionista o de su clínica o establecimiento. Que haya una responsabilidad de cumplimiento del médico veterinario, ¿no? Que no nos esperemos a que nos lo requieran, sino que realmente lo tengamos antes de dar funcionamiento, ¿no? Que sepamos también cuáles son todas estas responsabilidades y que cumplamos con ellas. El médico veterinario está obligado a brindar todos sus conocimientos y medios en beneficio de su paciente para conseguir los mejores resultados posibles y es indispensable que exista una relación empática e información para que se eviten los conflictos que perjudican a los clientes y siempre utilizar la medicina preventiva. Hoy en día les mencionaba que ya existen instancias estatales y federales para la solución de controversias, recientemente la CONALMET, y sobre todo también dentro de este mismo tenor, pues seguirnos actualizando y seguir tomando este tipo de charlas ofrecidas, sobre todo las que son gratuitas como estas que ofrece la Federación Canófila, que nos permiten contribuir y sobre todo ampliar nuestro actuar clínico y veterinario y profesional. En esta diapositiva les agradezco por su atención. Les dejo este QR hacia un blog de legislación veterinaria. Este fue creado también como un proyecto de la doctora Laura y en él van a encontrar diversos libros desde bioética, legislación veterinaria, todo de descarga gratuita para que lo revisen, algunas entrevistas incluso. Les reitero mi agradecimiento y también de manera particular aquí tienen el correo electrónico al que se pueden dirigir en caso de cualquier duda o situación en la cual requieran una asesoría desde la federación. Brindamos asesoría jurídica básica, lo que sería básicamente entregarles a ustedes los preceptos jurídicos, o sea, toda la ley en la cual viene normada cierta conducta y, por ejemplo, en los casos de a lo mejor un poquito de acoso, sí se intenta también hacer el acercamiento siempre que no se interfiera en el proceso que se está llevando a cabo y pues brindar las herramientas, dar el acompañamiento y pues seguir a lo mejor ahí sobre la línea. Es importante también que entendamos el ejercicio profesional, su diversidad. El día de hoy fue una pequeña introducción hacia las responsabilidades y pues le reitero mi agradecimiento, doctor Efraín. Ahora el micrófono es de usted por si es que hubiera alguna pregunta. Voy a dejar de compartir pantalla porque si no, no los veo. Espero Gracias, ya muchas hayan gracias, doctora. anotado mi... Ay, perdón, antes de irme. Aquí están las redes sociales. Yo siempre hago énfasis en que nos sigan en todas las redes sociales porque muchas veces tenemos algunos webinars también gratuitos y ahí damos la promoción a todas las actividades que tenemos o que vamos a llevar a cabo. Ya, termino mi comercial, doctor. Excelente, no te preocupes. Al contrario, muchas gracias. Gracias, doctora Elena. La verdad es que es un tema sumamente interesante y vasto. Es todo pues no solo un curso, no solo una asignatura, sino pues es un tema que la verdad es que vale mucho la pena que todos los colegas y todos quienes están involucrados con nosotros en la atención clínica, pues conozcan para tener bien claro cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son pues las cosas que tenemos que cumplir o no y hasta dónde llegan tales. Y bueno, creo que hoy nos hablaste del tema de forma muy resumida, o sea, la verdad es que es sumamente amplio. Y bueno, más a rato les vamos a comentar de un curso que tenemos por ahí preparado para el mes de septiembre, gratuito, para que se inscriban, pero ¿te parece si vamos a las preguntas? Creo que hay bastantes preguntas del auditorio, te las voy a ir leyendo y Sí, para que las abordes, por favor, doctora.
Felipe de Pues, Jesús Cortés Delgadillo nos pregunta que en caso de una denuncia por usurpación de profesión, ¿quién debe hacer la denuncia? ¿La asociación, el colegio o la federación? Ya que debe existir un seguimiento por medio de un abogado. okey. Aquí es importante, recalcar que no siempre debe de existir el seguimiento. Si es, algún delito, pues se les asigna un abogado de oficios cuando nosotros somos a los que nos afectan, ¿no? Si, por ejemplo, recibimos un servicio y esta usurpación ocurre cuando yo fui el cliente. Si no, cualquier persona en pleno goce de sus derechos civiles puede hacer esta denuncia y la puede hacer tanto a la fiscalía, como les comentaba. También tenemos ahí algunos ministerios públicos, también lo puede hacer ante el Ministerio Público, o bien ante la Secretaría de Educación Pública. Estas son las instancias a las cuales puede acudir. Y en cuanto a si la federación o los colegios y asociaciones, también muchas veces cuando recibimos estos casos, nosotros damos parte a la Secretaría de Educación Pública porque al final a veces nos los denuncian a nosotros, ¿no? Y nos dicen, ay, presentan la denuncia, ¿no? Y si bien lo hacemos, no somos la autoridad competente para sancionar o em, justamente para sancionar a cualquier persona que esté realizando la conducta. Entonces, cualquier civil en goce de sus derechos lo puede realizar, la Doctora, denuncia. ahondando un poquito en este tema, ¿se tiene que tener cierto tipo de pruebas, algunas cuestiones así? ¿Nada más se hace la denuncia para profundizar un poquito en el tema? No, siempre es necesario contar con las pruebas. De todos modos, las fiscalías hacen su investigación, pero siempre se recomienda, y esto en los correos que normalmente mandamos vienen, tener un escrito de hechos en el cual nombre, lugar, donde están aconteciendo las, pruebas de la situación y siempre es un poquito más fácil si tenemos estos datos. A veces no los tenemos el nombre, pero sí dar el lugar, siempre dar la ubicación para que precisamente se puedan apersonar y ahí hacer las investigaciones. Este, en este, en este escrito de hechos, pues poner más o menos cómo fue que nos dimos cuenta, qué es lo que hemos notado, si yo fui el afectado, pues cuál fue la situación que se llevó a cabo y adjuntar todas las evidencias que tenga yo a la mano. En la página de la fiscalía, es que ahorita no la tengo a la mano, pero en la página de la fiscalía ahí viene un formulario que se llena y se envía y se da el seguimiento. Perfecto, muchas gracias. También el mismo Felipe de Jesús Cortés nos comenta, creo que fue por la parte donde mencionabas que no nos aplican algunos detalles relacionados con medicina humana. Dice que los MBZ, aunque quizá no estemos reconocidos, sí formamos parte del Sistema Nacional de Salud, ya que se previenen enfermedades y zoonosis. La OMS considera una sola salud. Claro, aquí aquí hay dos partes. La primera, en esta pirámide normativa que les mencionaba, hasta arriba está la Constitución y luego están los tratados internacionales. México está obligado constitucionalmente a reconocer todos los tratados internacionales que firma. Entonces, hay un proceso y todos se reconocen. Por eso también reconocemos ciertas cosas a nivel internacional y las empezamos a trabajar aquí. Este reconocimiento de los médicos veterinarios en el sector salud se da a partir precisamente también de la pandemia de COVID, que se saca un pronunciamiento en el cual se le reconoce a los médicos veterinarios como profesionales de la salud. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si nosotros leemos expresamente ciertas normativas, viene a los profesionales de la salud, ¿no? Y ya dice, son todos aquellos que tal. Y en definiciones dice, se considerarán a los, como profesionales de la salud, a los médicos, enfermeras, etcétera, que estén dentro del sector salud, ¿no? Entonces, por eso, a eso me refería con que muchas veces esta normativa no nos aplica, pero pues es a los considerados dentro del sector salud. Perfecto, doctora, muchas gracias. El mismo Felipe de Jesús nos comenta, nos pregunta Mucho gusto, si, Felipe. si en el consentimiento informado se Ujú. debe describir la mayoría de los riesgos que se corren en específico por el procedimiento o solo que se mencione que entendió el procedimiento.
Pueden escribirlo. Miren, al final, todo, yo siempre digo, todo lo que no nos dañe no estorba. Y si yo lo puedo poner, es complicado el consentimiento informado porque como tal no existe esta parte en medicina veterinaria y no es muy común que se realice. Yo sí recomiendo a lo mejor, si bien no vamos a enlistar todos los riesgos, o si queremos, sí lo podemos hacer, pero podemos poner, entiendo los riesgos, me han sido explicados los riesgos y que estos pues estén basados en literatura siempre. Con eso es suficiente, ¿no? Es a lo mejor lo mínimo que debemos de tener. Perfecto. También al final Felipe de Jesús te felicita y te dice que fue una excelente charla. Ay, qué bueno que te gustó. Muchas gracias, Eh, Felipe. Cualquier cosa, de todos modos, ahí está mi correo a la orden para lo que requiera. Pilar de la Luz García comenta que muy buena plática, te agradece y dice Gracias. que tiene una pregunta con respecto a la eutanasia. Si en una situación donde la eutanasia es necesaria, ¿el médico veterinario debe recomendarla directamente o permitir que el propietario llegue a esa decisión a partir de la información brindada? ¿Y qué implicaciones legales puede tener cada postura? No, mira, al final del día, nosotros somos profesionistas de la salud y justamente, por ejemplo, en la ley de bienestar animal de la Ciudad de México dice que los profesionistas que podrán realizar una eutanasia son los médicos veterinarios, que cuentan con título, cédula, etcétera. Entonces estamos capacitados, ¿no? Ah, también eso es importante porque menciona como a aquellos que estén capacitados para realizar una eutanasia. Entonces, nosotros como médicos veterinarios ya estamos capacitados para tomar esta decisión. Aquí a lo mejor no sé si te sucedió algo, pero creo que es siempre una decisión muy complicada. Es un momento de muchas emociones. Siempre es por eso necesario la comunicación, la empatía, el manejo de los procesos y de los tiempos de los clientes. Sí lo podemos recomendar con mucha cautela y también a lo mejor ahí te puede ayudar mucho este tipo de cuadros de decisiones, ¿no? En el cual pues le vayas guiando al cliente, ¿no? Hacia esa toma de decisión. Bueno, pues ya realizamos tales procedimientos o bueno, ¿sabe qué? Pues viene en este estadio, estos son los riesgos de realizar este procedimiento o realmente pues ya es un paciente, se me fue el nombre, terminal, un paciente terminal y incluso hay hospitales que ya manejan esta etapa de esta parte de pacientes terminales. Ay, ¿cómo se llama? Medicina, no es tanatología, tiene un nombre este tipo de acompañamiento, ahorita se me fue el nombre, paliativa. Entonces, ya hay hospitales que también manejan, de veterinarios que manejan esta parte de la medicina paliativa, el acompañamiento al tutor, las etapas del duelo. Desde la federación nosotros ofrecimos un curso que ahorita todavía es un diplomado que se está llevando a cabo de tanatología. Entonces se divide en dos partes, ¿no? Una es entender la tanatología y el otro el cómo se puede a lo mejor aplicar. La realidad es que el proceso de pérdida es muy complejo, ¿no? Están todas estas etapas de ira, enojo y luego ya llega la aceptación. Entonces, ir llevando al cliente por esto hasta la aceptación es lo mejor que podemos hacer, pero sí nosotros podemos siempre con cautela y con mesura recomendar la eutanasia cuando ya realmente no hay muchas pues, probabilidades para el paciente, ¿no? Excelente. También Pilar de la Luz nos pregunta si la Ley de Protección Animal en CDMX y otros estados ya contempla obligaciones claras sobre esterilización, manejo en la vía pública y maltrato, y qué acciones faltan para que la población realmente las asuma como parte de su responsabilidad. La educación. Yo digo que la educación siempre es el pilar, digo, es al final de un derecho constitucional y por eso es que también se está legislando en materia de bienestar animal, porque justamente es una obligación de la sociedad el cuidado y protección de los animales. Aquí, a lo mejor, dentro de esta misma ley, pues viene las atribuciones que van a tener, en el caso de la Ciudad de México, las alcaldías para la difusión y orientación de la sociedad para la educación sobre bienestar animal, pero también pues se está legislando en la Ley General de Bienestar Animal
y esta también va a ayudar a dar atribuciones a todos los niveles de gobierno, ¿no? Y entonces ya va a haber una secretaría encargada de la promoción, que seguramente va a ser la Secretaría de Educación Pública, de la promoción del bienestar animal y se va a incluir en los planes de estudio y va a cambiar el panorama en México, pero pues es una educación constante. Creo que es el pilar de una sociedad, la educación siempre. Y también creo que un elemento importante es que la ley tenga, o sea, existan métodos o instituciones y los mecanismos para aplicar las sanciones correspondientes, porque pues si no parece un juego, ¿no? O sea, no se puede, no se puede, no se puede, pero pues no pasa nada, ¿no? Pues les voy a contar un chismecito aquí entre nos, pero es entre nos. Desde la federación, justamente en todos estos aristas del ejercicio profesional, como es este de responsabilidades, pues hemos buscado la creación de ciertos protocolos. Se impulsaron a la par dos, uno de riesgos en el ejercicio de la profesión, y acoso, y otro de bienestar animal. El de acoso, esperemos pronto sea emitido, pero el de bienestar animal hubo que hacerle modificaciones, hubo que crear una comisión de bienestar animal. Entonces, aunque se presentó un primer documento, se tuvo que volver a regresar al trabajo. Porque uno de los puntos más complicados que encontramos es que si bien ya existen estos tipos de protocolo, a lo mejor en algunos otros países, pues México no tiene un proceso de denuncia, ¿no? No es como un niño al final. Hace poco la Suprema Corte resolvió que el bienestar de un niño está sobre la religión de los padres, ¿no? Y entonces el Estado toma la tutela de ese niño. Pero existe la legislación, existen los procesos que lleven a cabo esto. En medicina veterinaria y en bienestar animal todavía no existe. Entonces, ese fue uno de los principales retos, el del por qué también era complicado implementar este protocolo y el por qué lo estamos revisando y viendo cómo le podemos a lo mejor dar la vuelta para que precisamente sea aplicativo pues en este tipo de países de Latinoamérica. Ya se amplió mucho más el objeto de este protocolo, donde no existe la regulación todavía. Esperemos que esta Ley General de Bienestar ya salga en la siguiente legislatura, pero pues es complicado ahorita porque hay, creo que son 6 iniciativas en diputados, una o dos en senadores, 6 o 8 en diputados, una o dos en senadores, y parece que viene una de presidencia, ¿no? Entonces hay que seguir insistiendo desde la federación. El doctor Misael Baena, gerente de la federación, ha estado trabajando incansablemente en todas estas propuestas, creando una general donde se conjuntaba todo, pero pues ahorita se está esperando precisamente eso. Ya, eso solamente era el chismecito. Ok, gracias, doctora. Carolina Penélope Torres pregunta si los médicos veterinarios estamos obligados a dar informes médicos a petición del cliente, como los médicos de humanos, y en caso de ser así, ¿cuál es el marco legal? Aquí el marco legal es la Lex Artis, ¿no? Lo que dijimos acerca de actuar en apego a la legislación que exista. En este caso, más que obligación, pues debe de ser parte de los protocolos clínicos internos u hospitalarios que tengamos dentro de nuestra clínica. Muchos lo manejan como obligación de informe en el horario de visita o obligación en el informe en el 3 veces al día. Pero si nos obligamos a hacerlo, lo importante es que una vez que nos obligamos, ya no nos podemos echar para atrás, ya no podemos cambiar las reglas, ya no podemos decir, ay, es que en la mañana ya no quise enviarle el informe. No, si nosotros nos obligamos a dar un informe, ya sea vía telefónica, mediante correo electrónico, o una vez que la persona, que el cliente se apersone a la visita, se va a realizar de la forma en la que establecimos porque ya hay una obligación contractual, por decirlo de alguna manera. En algunos casos sí, es contractual porque sí se firma el contrato, pero hay una obligación jurídica de realizar esta responsabilidad conforme yo lo establecí, porque es dentro del servicio que brindo, las pautas que yo puse para poder entregar el informe al cliente. Ahora, es muy diferente el dar el informe al entregar el expediente clínico. El informe se da, y digo, en el ejercicio ético profesional, pues siempre se debe de dar informe al cliente, porque pues al final del día el paciente no tiene una conciencia con la cual pueda a lo mejor dialogar. Digo, al final, si son seres sintientes, son seres conscientes, tienen este, su propio entendimiento, pero esta relación
jurídica y legal se da ante el cliente. Entonces sí estamos obligados a presentar un informe en apego a todo a la Lex Artis, pero el expediente clínico yo siempre recomiendo que se mantenga del lado del hospital y que solamente se entregue a petición judicial. Ok. Perfecto. María Rojas pregunta, te felicita por la información, excelente información. Pregunta si puede tener copia de la plática. Les platico, la plática está grabada y se va a subir a las redes sociales de la escuela, Facebook y YouTube, al canal de YouTube. Y en unos minutos les voy a explicar un poquito cómo entrar a la página de la escuela y ver los eventos que van a llevarse a cabo y los que ya sucedieron, sobre todo los webinars que se quedan guardados. Eric Sarmiento pregunta si hay acciones que realizamos dentro de lo legal y pueden tomarse fuera de lo legal. Creo que aquí iría un poquito en el cuadro de responsabilidades de lo que es mi responsabilidad y lo que no es mi responsabilidad. Y creo que me gustaría a lo mejor que profundizaras un poquito más en tu pregunta, Eric, pero siempre que nosotros realicemos las acciones conforme a lo correcto y lo establecido, pues no deberíamos de tener ningún problema y pues conservar las pruebas de todas las conductas y de todos los procedimientos que realicemos. Entonces, para que no haya malinterpretaciones, uno, no hagamos cosas buenas que parezcan malas y dos, conservemos las pruebas de todas ¿cómo se llaman? Las actividades Las clínicas. actividades médicas que realicemos. Ujú. Muchas gracias. Perfecto. Montserrat Díaz dice que en el caso del consentimiento informado, cuando la persona que acude a consulta no es el tutor o no quiere dar consentimiento, pero dice que el tutor está de acuerdo, ¿qué se haría y qué pasaría si se hace el procedimiento? Ok, aquí es importante también entender que pues dentro de todo yo les puedo dar los parámetros o las recomendaciones de acuerdo a la parte legal, ¿no? Ya es un poquito el dilema moral y ético de cada persona el realizar o no cierta acción. Eh, yo sinceramente, para evitar controversias, siempre recomiendo que pues exista este tutor y este responsable, porque muchas veces también sucede, ¿no? Que el vecino me trajo al perrito y el dueño ni siquiera sabía, ¿no? Y entonces se meten en un problema al vecino y además me meto en un problema yo porque el perrito ni siquiera debería de estar ahí. Y al final, la extracción de un bien mueble de su posición, en este caso de la posesión particular, que sería la casa del dueño, pues cuenta como robo. Entonces, ¿para qué me meto en un problema yo? Y mejor solicito que el tutor dé el consentimiento. En este caso, a lo mejor te puedes referir a parejas, ¿no? Que en el carnet aparece el nombre del esposo o y quien lo lleva es la esposa. Y aquí lo que a lo mejor podría recomendarte un poco es que el consentimiento informado lo firme la persona en goce de sus derechos, o sea, el adulto que lleva a la mascota, siempre y cuando sea su posesión, o sea, si sea su mascota y de ser posible, pues que el tutor en algún punto vaya a realizar, vaya a personarse o te envíen vía WhatsApp una copia de la identificación del tutor, precisamente para cotejar datos junto con, normalmente pasa con el carnet de vacunas, ¿no? Que tiene un nombre y otro, ¿no? Entonces con el carnet de vacunas o si ya es tu cliente frecuente en la clínica, pues como en las escuelas dejar varios responsables sobre una misma mascota, ¿no? Excelente. Yanis Ramírez Castro pregunta que si hay un consultorio pequeño que dice que no atiende emergencias y tiene un directorio médico para que escojan otras clínicas, hospitales, etcétera, pregunta si no debería haber problemas con derechos humanos. No debería de haber problemas ni con derechos humanos ni con ninguna otra autoridad en el deber ser, pero pues hay que entender que también nosotros somos responsables del manejo que podamos hacer, ¿no? A lo mejor hablemos de una torsión gástrica, ¿no? Una dilatación volvulogástrica y que ya el perro trae su estómago súper
agrandado y que a lo mejor si nosotros no funcionamos, pues no va a llegar a la siguiente clínica, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, sí podemos dar una acción preventiva y pues hacerle entender al propietario que pues nosotros no somos una clínica. Si el perro alcanza o la mascota, incluso exóticos, alcanza a llegar a la clínica siguiente, pues qué mejor. Y sobre todo tratar justo que en este directorio los hospitales de urgencias pues estén en la periferia, ¿no? La ley marca que también cierto kilómetro de área, si no existe alguien más que lo pueda atender, pues sí estamos un poquito obligados, pero pues también siempre llegar hasta donde nuestras posibilidades y nuestras herramientas que tengamos al alcance nos lo permitan, ¿no? A lo mejor nos permiten canalizar, poner una vía y referir, ¿no? Pero es importante también entender esta parte y no poner un mayor riesgo en la mascota por querer atender un caso que sinceramente no nos va, no le vamos a dar una finalización o un buen resultado porque no tenemos los medios necesarios. Ok. La doctora Mónica Gueno te saluda y dice que siempre es un placer escucharte y te felicita. Muchas gracias, Miguel. Yanis Ramírez Castro pregunta también si los casos de acoso en redes sociales se pueden denunciar. Sí, 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 Yanis, ay, aquí yo esperaría tener a la mano una bella presentación en la cual, justo platicábamos de estos protocolos que está impulsando la federación y que queremos, dar a conocer próximamente, en los cuales hablamos un poquito del acoso cibernético, ¿no? El acoso cibernético es complicado porque al final siempre se escuda dentro de la inmediatez, que es esta parte de obtener o publicar una respuesta en menos de un segundo y de la falta de El anonimato, ¿no? identificación en el anonimato exactamente, en el cual pues puedo crear 30 perfiles falsos y en los 30 perfiles voy a, a Hostigar. presentar y a estar hostigando a una persona. Entonces, no encontré la diapositiva, pero bueno, sí se puede denunciar. Lo principal, y siempre lo recomendamos, es mantener la calma, no caer en provocaciones, no seguir dando más datos y recabar todas las pruebas. Incluso aunque sucedan en redes sociales, es necesario recabar las pruebas donde se vea fecha y hora. Hoy en día, capturas de pantalla sí son aceptadas en la presentación de una denuncia. Muchas veces simplemente con la imagen, o otras con la intervención de un perito que vea que realmente se tomó la captura de pantalla a esas horas. Dependen mucho de dónde sea obtenida la prueba. En chats, sobre todo, se utiliza el perito. Entonces, ustedes van a sacar captura de pantalla de la página y con la fecha y la hora de dónde está sucediendo o grabación de pantalla o todo. Y por favor, traten de no compartir esta noticia o esta publicación. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando nosotros compartimos, el algoritmo detecta que es una noticia súper importante, ¿no? Y entonces, ay, amiga, ¿estás bien? Ay, amiga, esto, o ay, mira lo que me pasó. Y empieza a darle mayor visibilidad y la visibilidad, como puede ser muy buena para el caso y el gremio y tener el apoyo, como puede ser muy mala porque va a llegar a muchas más personas que no tienen el contexto y que se van a dejar guiar por este acoso recibido. Entonces, el acoso sí se encuentra en el Código Civil y es una conducta que se debe de denunciar. En este caso, pues se presenta una querela también, porque este acoso muchas veces llega a amenazas. Entonces, amenazas es un delito. Yo ya soy afectada, ya no puedo realizar mis conductas de manera normal y justo en esta misma situación, pues no, estas amenazas incluso llegan a afectar a mi familia directa o llegan a amenazar a mis hijos o etcétera. Entonces, cuando estas cosas suceden, siempre es importante. Paso uno, denunciar ante la red social que está, o la página, porque también nos ha pasado, ¿no? Que en páginas de internet o todo. Obtener captura, obtener hechos, obtener horas, denunciar ante la página para que bajen esta publicación. De todas formas, ustedes copien los links y ya presentar mi denuncia ante un ministerio público
La policía cibernética, si bien es una buena herramienta, a veces solamente persigue delitos de índole federal. Entonces, de todas formas, también puede ayudar un poco en ciertos casos puntuales, ¿no? Como por ejemplo cuando les comentaba acerca del acoso y amenazas hacia niños. Ahí sí la policía cibernética puede interferir. Y si no, pues la presento en el Ministerio Público, la presento en la Fiscalía y le doy seguimiento a mi carpeta. Siempre es muy importante realizar esta denuncia. Aunque tardemos mucho tiempo, queda un precedente. Y este precedente pues sirve en mi defensión. No hay que dar parte, hay que mantener la calma, hay que siempre tener nuestro botón de pánico, nuestra red de apoyo. Y Efraín, si tú quieres, en una fecha posterior. También puedo a lo mejor presentarles un poquito una presentación corta de Ok. este tema para que sepan cómo denunciar. Perfecto, sí, sí, quedamos en eso, doctora. Yanis Ramírez y Esperanza Ríos te felicitan y agradecen Bien. la información. Tamara León pregunta que en caso de que algún paciente llegue a la clínica en un estado crítico y el tutor no coopere, ya sea firmando el consentimiento o dando información sobre la situación del animal, ¿qué se puede hacer? Volvemos a los Claro. dilemas éticos y morales, ¿no? Esta es tu decisión completamente si decides o no atender al paciente. Este, yo no te puedo obligar a atenderlo, ni nadie te puede obligar a atenderlo, así como es tu decisión si decides, a lo mejor estabilizarlo, ya será simplemente tu, este, tu, tu forma de llevar a cabo estos protocolos de emergencia. Muchas veces esta falta de cooperación viene de un estado de shock, ¿no? Traigo al perro desmayado o al perro sangrando y es como, atiéndemelo, no me importa. Entonces, si solo es un médico de guardia, pues entiende que primero se le dé prioridad al paciente y luego ya, una vez que platiquemos, dialoguemos con el tutor, pues se lleve a cabo esta recabación de la información. Y también siempre es muy importante entender, a lo mejor no vamos a hacer cuentas mentales. Esto no es el súper, ¿no? No voy a estar de que leche 25 no. Gasas 30 no. Pero sí puedo ir entendiendo que tengo un cierto fondo, un cierto parámetro o ciertas acciones que puedo llevar sin ningún tema y que puedo a lo mejor en el dado caso pues no presentan una erogación grande para el tutor y que sin problema las puedo a lo mejor ya también en el peor de los casos llevar yo, pero pues que ciertas cosas no, a lo mejor unos rayos X no los puedo llevar yo sin el consentimiento del tutor, ¿no? Muchas clínicas aplican como los hoteles, voucher abierto, nada más hay que investigar la legislación detrás de esto. Y y también, por ejemplo, lo de los fondos, ¿no? Perfecto, yo te atiendo a tu mascota, 5,000 pesos y vámonos para arriba. Y en esos 5,000 pesos empieza a correr la cuenta y hasta aquí llegaron. Y entonces siempre hay que ser muy transparentes. Todo el presupuesto se usó en esto, se usó venoclisis, gasas, desde el catéter que usé, si me equivoqué y no funcioné bien, si se me taponeó el número de catéteres que usé, siempre hay que ser muy transparentes y tener todo en orden para también tener la empatía y la claridad y la responsabilidad ética con el tutor de darle la información certera acerca de cómo es utilizado este presupuesto. Entonces, es esta parte de creación de protocolos de emergencia de, bueno, en caso de que un tutor, ¿no? Diálogo con el equipo. Si tienes un equipo más grande y se puede, bueno, tú te subes con el paciente, yo me quedo y rápido hago esto y sentamos al tutor, le decimos que esté tranquilo, que se va a atender la emergencia y entonces yo también me subo, ¿no? Entonces, normalmente las emergencias se atienden en hospitales que ya tienen un mayor número de personal de equipo, ¿no? Desde una recepcionista hasta un auxiliar a la mejor o dos médicos. Ya no se atienden en estas clínicas pequeñas, ¿no? Ya estas emergencias en la ciudad. En la ciudad que es donde me estoy refiriendo, se atienden en hospitales un poquito más grandes. En caso de emergencias también en comunidades rurales, pues hay que entender, como lo dijo la Suprema Corte, pues es con las condiciones que tengamos, ¿no? Y hay muchas veces que pues a lo mejor la retribución no va a ser económica, pero pues es mi calidad moral y y mi ética lo que me va a hacer tomar la decisión de si atender o no atender a ese paciente. Perfecto.
Pues creo que vamos a dejar aquí la parte de preguntas. Leí algunas que están posteriormente, creo que ya fueron respondidas y son muy similares. Y bueno, pues queremos agradecerte nuevamente, doctora, por toda la información que hoy nos compartiste, por el expertise que posees y todo lo que abordaste ahorita al final dentro de las dudas y los comentarios. Antes de despedirnos, me gustaría compartir rápidamente pantalla para poderles mostrar. Vamos a tener un curso con la doctora Arbizu y también creo que vas a estar tú también por ahí, Elena. Sí, yo voy a estar ahí también. Se van a Perfecto, retomar unos de estos temas y se va a ahondar en otros. excelente. Avísenme cuando puedan ver la pantalla compartida, por favor. Ha iniciado el uso, pero todavía no la vemos. Ya la vemos, ya la vemos. Listo. Bueno, aquí les estoy compartiendo la página de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación. Pueden entrar a Escuela Veterinaria FCM, todo junto con minúsculas, .edu.mx, y ahí van a encontrar un apartado que es Educación Continua, o pueden directamente anotar la página, es diagonal educación guión medio continua diagonal y van a entrar a esta parte en donde podemos ver los eventos que se van a llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, aquí está el evento del día de hoy, el webinar. Si ustedes dan clic aquí, los va a mandar a la página de preregistro que muchos de ustedes tuvieron que llenar. Y aquí tenemos posteriormente este taller que vamos a llevar a cabo en el foro de la Federación Canófila Mexicana. El taller se intitula Calidad y calidez en los servicios médicos veterinarios, en donde abordan a profundidad y con más detalle diversos temas que el día de hoy se abordaron y ya con cuestiones prácticas. Si les quieres platicar un poquito al respecto, doctora, de lo que podrán encontrar el martes 9 de septiembre de 10 a 2 de la tarde. Es presencial, es gratuito y con que escaneen, den clic aquí o escaneen el código QR, se pueden preregistrar y entonces ya tendrán un lugar apartado. Si no, pues es complicado que puedan tomarlo. Esa Adelante. cuponabilidad. Eso es muy importante. Bueno, justamente en este foro lo que queremos es integrarlos un poquito con lo que vimos hoy de responsabilidades. Esta plática de responsabilidades también es impartida muchas veces como un taller de 3, 4 horas. Entonces, hoy lo que vimos es el preámbulo para que podamos llegar al Así es. taller y profundizar, ahondar. Vemos también un poquito de el artículo quinto, responsabilidad profesional. Ahí ya hablamos más acerca de los tipos de responsabilidades en cuanto a derecho. Este, mm, Ahondamos en estas herramientas que tenemos que tener para la comunicación cuando brindamos servicios. Y básicamente justo se especializa en la prestación de servicios ya en el acto médico como tal, ¿no? Ahora fue cómo puedo hacer el acto médico, ahora cómo puedo brindar calidad ya que lo estoy realizando. Entonces, es importante, hagan de cuenta que esta era la parte uno y allá vamos a dar la parte 2 de el taller por si algunos de ustedes no lo pudieran tomar, pero si tienen interesados en tomar esta parte, no se preocupen, se van a retomar algunos conceptos que vivimos el día de hoy y para que lo puedan tomar sin mayor problema. La duración son 3 horas, me parece, 10, 11, 12. 4 horas, 10, 11. 4 horas, son 4 horas, Sí. entonces de todos modos tenemos que volver a retomar estos conceptos que vimos el día de hoy y si quedara alguna duda el día de hoy, si quisieran repasarlo, pues con mucho gusto también ahí los esperamos. Sí, claro. Bueno, por aquí comentan que sería genial hacerlo en línea. Tenemos pensado realizarlo así, pero queremos hacer un primer taller presencial. Creo que mucha interacción personalizada en gran medida es interesante. Se ha perdido un poquito. Digo, se facilita también la distancia y todo esto, pero ahorita optamos por hacerlo de manera presencial en el foro de la Federación Canófila Mexicana, en la colonia Tlalcoligia, al sur de la Ciudad de México. Ahí están los teléfonos, los correos, por si tienen dudas, quieren profundizar más en detalles. Les reitero, es gratuito, así que solo tienen que inscribirse y asistir, ¿no? Ahí está el código QR y pueden ingresar a la página, a través de ella pueden darle clic y les manda a la página de registro para que puedan realizar
el mismo, ¿no? Aquí tenemos también información de otros eventos que vamos a tener. En el mes de octubre, primeras jornadas de urgencias médicas veterinarias con 3 talleres, son 3 días y cada día un taller. Pueden ver más información en la página y las jornadas de odontología veterinaria en la segunda semana, a mediados del mes de octubre, con un taller muy, muy completo, así que pueden ingresar. Y esta es la parte donde les digo que pueden entrar, dar clic en la página y los va a redirigir a otra parte de la página web en donde pueden ver todos los webinars que hemos tenido a lo largo del año. Estamos ahorita en el webinar, creo que es el 26. Y bueno, aquí están, si ustedes dan clic en cualquiera de estas imágenes de los flyers, los redirige al YouTube para que puedan pues volver a tomar este, este, esta plática, ¿no? Así está con todas las pláticas que tenemos aquí. En unos días tendremos arriba la plática que hoy nos compartió la doctora Elena. Así que, bueno, pues estén pendientes de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y de la página de internet, donde podrán enterarse de todos los eventos que tenemos para ustedes como parte de las actividades de educación continua de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana. ¿Algún comentario final, doctora? No, me parece maravilloso, la verdad. Voy a tomar varias charlas que ahorita estuve ahí, este, leyendo. Una pregunta, a mí me preguntaban en Sí. lo particular si obtendrán constancia. Por el momento, los webinars no estamos ofreciéndoles constancia. Normalmente las constancias las estamos cobrando. Por ejemplo, en el curso que vamos a tener, en el taller que ustedes nos van a impartir, les estamos ofreciendo una constancia con un costo, la vez mínimo, de 200 pesos para que tengan su constancia impresa, bueno, digital o impresa en el caso que vayan para allá, que tengan la facilidad de tenerla ese mismo día. Fuera de eso, nuestros eventos que son gratuitos, salvo que hagan ese pago, no estamos entregando constancias al respecto. Posteriormente, tenemos planteados hacer otros eventos en línea con un poquito más de profundidad, complejidad, en donde sí estaremos ofreciendo esta oportunidad con un costo relacionado. Ujú. Ok, Y bueno, excelente. pues sin más, les agradezco mucho la asistencia a todos los que estuvieron aquí presentes. Doctora, pues nuestro más intenso agradecimiento por tu participación. Hazlo llegar a la doctora Laura, que nos hubiera gustado mucho tenerla aquí con nosotros, pero bueno, sabemos que es complicado. Esperemos en un futuro tenerla con nosotros en este tipo de foros y bueno, estaremos con ella en el taller pronto. En el taller estaremos juntas, no se preocupe, yo inmediatamente ahorita le hago llegar sus buenos deseos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, sobre todo por la hora, porque uno ya quiere llegar a descansar. Muchas Así es. felicidades por seguirse capacitando y y muchas gracias de verdad, Efraín, a ti y a la Federación Canófila por el seguimiento y por la invitación. Con Estamos mucho, con atentos mucho a gusto, cualquier doctora. Gracias a cosa. ti, gracias a la Federación, gracias a la doctora Laura, gracias a toda la Federación por el apoyo que siempre han tenido con la escuela y con la Federación Canófila. Muchas Y gracias a todos, muchas muy buenas gracias a noches todos. y nos Hasta vemos luego. pronto. Que Bye. descansen. Bye. Buenas noches. Bye.